Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando bastantes noticias en el día de hoy, hay muchas cosillas que comentar, así que comenzaremos revisando este apartado más fundamental y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzamos en este caso revisando un poco los eventos económicos que teníamos para hoy. Comenzaríamos aquí en este caso comentando el IPC en la zona euro. Aquí hay una cosa que no me queda del todo clara, y es que vemos aquí como teníamos los datos anteriores en un 9,2%, pero pone luego revisión de 8,5%. Parece ser que aún no están del todo claros estos datos, así que igual comento esto más mañana, porque depende de si es 8,5 o 9,2, hay una cosa u otra que comentar, ya que no es lo mismo. O sea, si hemos pasado de un 9,2 a un 8,6, porque en este caso se ha cumplido la previsión, eso es cierto, estaríamos viendo una caída del IPC. Pero si estamos viendo de un 8,5 a un 8,6, estaríamos viendo un pequeño incremento, que aunque sea un pequeño incremento, sigue siendo un incremento. Entonces, como la diferencia es bastante importante, vamos a ver si para mañana ya ha quedado esto más claro y podemos sacar alguna conclusión. Por otro lado, teníamos el PIB trimestral en Estados Unidos. Aquí no hay dudas, los anteriores datos mostraban un 3,2%, la previsión era de un 2,9% y los datos actualmente han mostrado un 2,7%. ¿Qué sucede aquí? Que no solo hemos tenido una pequeña caída del 3,2 al 2,9, sino que además los datos han sido peor de lo esperado, incluso por debajo de ese 2,9. Es poca la diferencia, pero sigue siendo una diferencia, y en este caso para mal, ¿vale? Porque estamos viendo cómo pues ha mostrado unos datos peores de lo que se esperaba ya. O sea, lo importante aquí va a ser esto, qué repercusión puede llegar a tener sobre todo en la decisión de tipos de interés. Como ya hemos comentado en vídeos anteriores, yo por un lado pienso que deberíamos de estar cerca de ese final de subida de tipos, pero por otro lado empiezan a surgir algunos rumores de una posible subida de 0,5. No sé qué decisión van a acabar tomando, pero cuidado, porque subidas de tipos más agresivas podrían hacer que estos datos sean incluso peores. Así que, aunque ahora mismo no sean datos negativos, veremos a ver qué decisión toman, porque esto puede afectar en gran medida, de hecho, a lo que es la economía estadounidense. Así que vamos a esperar a ver qué nos muestren esos datos y en cuanto tomen una decisión sobre los tipos de interés, pues ya veremos qué dirección han decidido tomar. Si intentar alcanzar esos objetivos de inflación o intentar salvar un poco la economía en estos daños que empezamos a ver, que ya sabemos que la situación macroeconómica no es la mejor. Y desde luego que seguir subiendo los tipos no ayudaría. Entonces, bueno, veremos a ver si deciden incluso subir los objetivos de inflación, que eso es algo que ya se ha planteado en algún lugar. Yo creo que sería incluso lo más razonable, ya que todavía están lejos de ese objetivo. Y bueno, como os digo, tendremos que esperar a que tomen una decisión. Bien, por otro lado, vamos a comentar algunas noticias no tan técnicas y otras un poco más interesantes. Comenzamos en este caso una noticia donde nos dicen que JP Morgan ha abierto el laboratorio de criptografía en Atenas. En este laboratorio va a proporcionar servicios de I+D en blockchain, IA y criptografía a empresas de pago a nivel mundial. JP Morgan invirtiendo un poco en estos sectores. Lo veo algo normal, al final son sectores que están en crecimiento, pero lo que tenemos que ver aquí es que están mediendo pasta. Y eso es lo importante, porque al final muchas veces nos marean desde JP Morgan, que si el precio de Bitcoin está demasiado alto, que si está muy bajo, y eso al final yo, por ejemplo, lo suelo ignorar. No creo que sea algo que merezca la pena tener en cuenta, porque al final pueden decir misa. Lo importante es lo que estén haciendo ellos, y en este caso están metiendo pasta en I+D, en blockchain, IA y criptografía, ¿vale? Entonces luego cada uno que saque sus conclusiones. Por otro lado, tenemos aquí otra noticia donde nos comentan que los hackers norcoreanos han movido 3,2 millones de dólares
pone aquí del truco, pero es del hackeo de Gate.io de 2018. La mayoría de los millones robados ya parece ser que fueron recuperados, y estos movimientos se deben sobre todo a fondos que estaban inactivos desde hace casi 5 años. Así que bueno, intentando mover un poquito más esos fondos, pero ya hemos visto muchas veces cómo al final, por mucho que hackeen la plataforma, o bien intentando lavar esos fondos acaban recuperándolos en algún exchange porque ese exchange les frisea los fondos, o simplemente se quedan inactivos y no pueden hacer nada con ello. Vamos a seguir comentando noticias interesantes. En este caso tenemos una noticia por parte de Wells Fargo, donde comentan que han eliminado cientos de puestos de trabajo en su unidad hipotecaria esta semana. Tenía otra noticia en relación a esto sobre el sector inmobiliario en Estados Unidos, pero creo que lo voy a comentar más adelante en algún otro análisis donde no haya tantas noticias, porque ahí sí que me gustaría profundizar un poco más sobre la situación del sector inmobiliario. Así que simplemente lo que quiero haceros ver con esta noticia es que los despidos que está habiendo, ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, no son solo del sector tecnológico. Hay otros sectores, como en este caso el bancario, donde estamos viendo que efectivamente también está habiendo recortes. Que entonces esto no solo sucede con las tecnológicas, que han caído mucho en bolsa, sino que también está sucediendo en otros negocios. Bueno, como siempre, cada uno que saque sus conclusiones. Vemos aquí una noticia bastante positiva para el sector del DeFi, y vemos cómo desde principios de año el valor total bloqueado en DeFi ha aumentado en un 37%, pasando de 68,2 billones a 93,9 billones. Ya sabéis que en Estados Unidos, cuando dicen billones, se refieren a miles de millones. Que hay mucha gente que se lía con esto y es normal, o sea, es un poco confuso, pero bueno, allí en Estados Unidos hacen las cosas un poco raras a veces. Entonces, bueno, esto es bastante interesante y positivo para el sector, que de momento este año está en crecimiento. Creo que también acompañado un poco con el movimiento alcista que hemos tenido en estos últimos meses, pero bueno, siguen siendo buenas noticias. En este caso comentan que estos incrementos abarcan a una variedad de contratos inteligentes, protocolos y dApps integrados en todas las cadenas. Tenemos aquí otra noticia, en este caso de Bitcoin, donde hacen un poco una comparativa sobre los Bitcoins que están en exchange y también los Bitcoins que están holdeados por más de 10 años. Y esto es bastante importante porque en este caso siguen superando esos Bitcoins que están holdeados por más de 10 años a los Bitcoins que hay en los exchanges. Actualmente en los exchanges tenemos un poco más de 2,2 millones, mientras que los Bitcoins que llevan más de 10 años holdeados son 2,6 millones. La siguiente noticia que tenemos que comentar es un poco más como curiosidad, ya que Coinbase el día de ayer, que esto igual lo tenía que haber comentado ayer, pero bueno, se me pasó, ya lo siento, pero pusieron aquí una imagen un poco, bueno, una imagen no, un vídeo, un poco misterioso todo. Mostraron aquí un círculo azul y ponían aquí la fecha del día de hoy, ¿vale? Que ayer era para mañana, pero hoy es el día de hoy. Y ya han anunciado lo que estaban como intentando comunicar con esto. Y es que básicamente han anunciado Build on Base. En este caso Base va a ser un Layer 2 de Ethereum que va a ofrecer una forma segura, de bajo coste y fácil de usar para cualquier persona en cualquier lugar, para crear aplicaciones descentralizadas. Así a primeras tiene bastante buena pinta y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando esto con el tiempo. Pero desde luego que el objetivo parece interesante, ahora tendrán que llevarlo bien a la práctica. Otra noticia en este caso, también por parte de Bitcoin, comentan que el Open Interest de los futuros de Bitcoin ha superado los 500.000 Bitcoins.
Como resultado de esto dicen que la volatilidad y las liquidaciones han aumentado. Yo aquí voy a discrepar en una cosa y ahora entenderéis por qué. Y es que, bueno, básicamente nos muestran aquí algunas métricas que lo del Open Interest aquí no dudo para nada, o sea, al final los datos son los datos, pero aquí en las liquidaciones creo que sí que podría discrepar, joder, que no me salía la palabra, un poquito. Y es básicamente porque estamos viendo cómo las rojas son por parte de los shorts y las verdes por parte de los long. Así de primeras se ve todo bastante similar. O sea, yo creo que no hay una gran diferencia. Y sobre todo si tuviese que decantarme hacia algún lado serían las liquidaciones de shorts que hemos tenido. Y yo creo que además, viendo el movimiento que hemos tenido en Bitcoin estas últimas semanas, creo que es más que obvio que se han liquidado bastantes shorts en este movimiento alcista. O sea, en un movimiento alcista lo que esperas es que se liquiden shorts, más que longs. Entonces aquí sí que discrepo un poco porque comentan que principalmente se han liquidado posiciones en long. Yo sinceramente creo que se han confundido, o sea, yo creo que son más posiciones en short. Pero bueno, sin más, eso es un poco más mi opinión. Lo importante es este Open Interest que está abierto, que quizás lo que sí que querían anunciar con esto es que podrían liquidar esas posiciones en long que estarían abiertas, que han seguido un poco la dinámica del precio alcista. Esas compras por FOMO que siempre hablamos que no es la mejor forma de operar siguiendo al precio. Ahí sí que te compro que podrían llegar a buscar esas liquidaciones de los longs que han ido entrando al mercado por este FOMO que se ha generado en el mercado. Y luego la última noticia ya para terminar con este análisis fundamental sería sobre Binance. Parece ser que el equipo de Binance ha identificado una pequeña cantidad de usuarios australianos que han sido clasificados incorrectamente como inversores mayoristas en Binance. Según las regulaciones de Australia, estaban obligados a informar de estos usuarios y cerrar sus posiciones. Por lo tanto, se entiende que algunos de esos operadores de Binance han tenido que soportar pérdidas, pero parece ser que ellos se van a encargar de cubrir esas pérdidas. Así que aquí, bueno, sin más, no hay más que comentar. Lo único que este tipo de situaciones pueden llegar a pasar. Hoy ha pasado en Binance, pero yo creo que puede llegar a pasar en cualquier exchange. Entonces nada, dicho esto, finalizo por aquí con lo que es el análisis fundamental. Había muchas noticias interesantes que comentar, así que ya vamos directamente con lo que es el análisis técnico. En el análisis técnico comenzamos en este caso por el SP500, donde a pesar de esas noticias negativas en lo que ha sido el PIB de Estados Unidos, hemos tenido un día bastante positivo, en este caso volviendo a testear otra vez la parte baja de lo que es la estructura que teníamos establecida. Esperaríamos, como os dije en el vídeo de ayer, que continuásemos con esa dinámica bajista. Todavía no hemos reingresado en lo que es la estructura, por lo que por el momento todavía seguiríamos pendientes de ver si se da ese movimiento de continuación bajista. En caso de tener un reingreso, ahí ya en la consolidación sería donde podríamos descartar ese escenario, pero ahora mismo yo seguiría esperando todavía ese desarrollo bajista. Por otro lado tenemos Bitcoin, que en este caso tuvo aquí un pequeño rebote hasta lo que fue en este caso el VWAP semanal. El VWAP semanal en vídeos anteriores ya comentábamos cómo estuvo actuando de soporte en todo este movimiento. Aquí vimos varios rebotes directos y cómo estuvo actuando por completo de soporte. Pero en cuanto comentamos este cambio de dinámica, esta venta agresiva que hubo en el mercado, ya comenzó a actuar como lo contrario, como una resistencia. Y ahí es por lo que comentábamos ese cambio de contexto que entendía que podía haber sucedido en el mercado y que efectivamente pues se ha acabado confirmando con el tiempo. Veíamos aquí algún rebote en el pasado también, como esta zona comenzaba a actuar como resistencia, que ya visteis aquí cómo actuaba como soporte, y al final este evento que destacábamos fue el que acabó desencadenando ese cambio de contexto. En un momento cambió por completo el contexto del mercado y por eso mismo es que nosotros hacemos análisis constantemente para ver toda esa nueva información que entra en el mercado, de qué forma puede llegar a afectar a nuestra operativa. El contexto, mientras se desarrolla una estructura,
puede cambiar, el control del precio puede cambiar. Por eso lo que hoy pueda llegar a decir, si mañana se dan una serie de eventos, podría llegar a cambiar. Así que no te quedes con lo que diga hoy y vete constantemente siguiendo la operativa, porque esto va evolucionando, el mercado va cambiando y todos los días llega información nueva al mercado, y más en el mercado cripto, que al final el mercado cripto está abierto siempre, o sea que está constantemente entrando información nueva. Por eso hago análisis todos los días, si no, no lo haría. Entonces nada, en esta situación, ¿cómo nos encontramos? Pues un poco parecido a lo que ya comentábamos ayer, esperando a ver la reacción del precio, sobre todo a esta zona que comentábamos, que trazaba aquí y que bueno, sigue aquí de momento. Pero bueno, parece ser que ya a medida que se ha acercado a estos niveles, el precio ha comenzado a reaccionar, porque veníamos con una tendencia bastante bajista. Aquí ya tuvimos un primer rebote, como os decía, hasta lo que es la zona del VWAP. Hemos rechazado en el VWAP y hemos vuelto a caer hasta esta zona, pero ahora habrá que ver si llegamos a entrar en una dinámica lateral a su vez dentro de nuestra estructura, que podría llegar a suceder. Por el momento todavía no hemos testeado este nivel, pero bueno, sí que es cierto que no está cayendo tampoco con mucha fuerza y quizás al llegar a alcanzar estos niveles ya haya perdido parte de esa presión vendedora. Y si no vemos ningún tipo de ruptura, en este caso, que sea un poco lo que estaríamos esperando, a ver si llegamos a romper esta zona, tendríamos que esperar a ver qué tipo de consolidación hacemos en estos niveles. Ya que de demostrar fortaleza compradora de fondo en esta zona, podríamos llegar a ver algún tipo de fallo estructural. Y no sé si han llegado a sacudir todavía esta zona de mínimos, ¿no? Le quedaría esta zona de mínimos y esta otra zona de mínimos. Pero en caso de poder demostrar fortaleza y atacar otra vez esa parte alcista, ahí es donde sí que podríamos valorar algún tipo de compra, que era un poco la operativa en longs que estaríamos buscando. Una vez haya demostrado fortaleza en algún punto, sí que podríamos llegar a comprar en caso de darse una ruptura alcista y valorar aquí la consolidación en el test. Si por el contrario viésemos algo de este estilo, que es justo algo parecido, pero reingresando en la estructura y consolidando el reingreso, deberíamos de considerar esto como un evento de sacudida, porque ya comentábamos también en vídeos anteriores que al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia en el mercado, considero que probablemente aquí podría haber bastante liquidez. Pero bueno, eso no deja de ser mi opinión. Y tendremos que esperar a que el mercado nos confirme en este caso, pues las diferentes estructuras y operativas que tenemos, cuál de ellas se puede llegar a dar. Por el momento estaríamos sobre todo esperando eso, a ver si llegamos a alcanzar esta zona, ya que si no logramos siquiera alcanzar esta zona y ya el movimiento se detiene en estos niveles o incluso llegamos a ver esa ruptura alcista, entonces entraríamos a activar esos setups, a valorar algún tipo de consolidación sobre la zona de los 25.240. Si por el contrario viésemos esa ruptura, os recuerdo que para buscar una operativa en short yo a priori no estaría valorando nada, a pesar de tener una consolidación y que luego siga cayendo, sobre todo porque no hemos llegado a tener ninguna muestra de debilidad en lo que es la parte alta de la estructura, y por lo tanto no me daría demasiada confianza. Si hubiesen sacudido los short y luego hubiese reingresado, entonces incluso hubiese valorado el short desde aquí directamente. Pero valorar un short sin haberme mostrado debilidad en toda esta zona, yo ahora mismo no lo valoro. El único evento por el que podría haber valorado eso hubiese sido lo que ya comentábamos antes, este cambio de contexto que sucedió aquí, que obviamente se ha confirmado después de haber alcanzado niveles operativos más altos. El valorar eso como una oportunidad de short, no lo veo. Ahora mismo no lo veo, y entonces si llegamos a ver ruptura y consolidación, yo al menos me voy a mantener al margen. O sea, no operar no significa perder, y eso es algo muy importante que tenéis que entender. Hay gente que intenta operarlo todo, y muchas veces es mejor esperar y buscar las mejores oportunidades. Y eso es un poco lo que me gusta hacer a mí. Si tú quieres operar, obviamente tienes vía libre completamente, y de hecho yo te animo a que operes en base a lo que tú consideres y no a lo que yo considere, porque al final esa es la única forma que vas a tener para aprender en el mercado, en base a tu operativa y a tu ganar experiencia. Entonces, bueno,
A nivel operativo, en caso de ver esa ruptura, la única oportunidad operativa que yo estaría valorando sería en caso de tener una consolidación. Porque sí que es cierto que en el pasado aquí llegó a demostrar cierta fortaleza, sobre todo aquí con este rebote que hubo directamente aquí con estas compras que vemos en esta vela, y sobre todo un posible test secundario, ya bien sea en esta zona o en esta otra, me da igual cuál de las dos valoremos como test secundario. Lo importante es que alcanzó en repetidas ocasiones la parte alta y luego la parte baja solo hemos testeado en una ocasión, que fue pues justo cuando se consolidó esto como la parte baja de la estructura, en el momento en el que tuvimos esa reacción del mercado. Y poco más, aquí no habría mucho más que comentar, sobre todo estamos muy enfocados en esa operativa. Ya mañana llegamos a viernes, probablemente esté todo un poco más tranquilo. Si seguimos en la misma dinámica, seguramente tendríamos un fin de semana muy aburrido. Así que bueno, esperemos que se anime un poco más el mercado y si no, pues a seguir esperando. Esto es así, al final muchas veces es mejor esperar que no estar perdiendo dinero intentando hacer el tonto. Bien, dicho esto, vamos a revisar como siempre las herramientas, comenzando en este caso por Bookmap. Vemos algunas zonas de compra bastante interesantes, sobre todo aquí comenzamos a ver compras a partir de los 23.800 hasta los 23.700. Tenemos actualmente una zona bastante importante sobre los 23.580 y también en los 23.370 aproximadamente. Se ven bastantes compras en estos niveles, precisamente por eso quizás también ha frenado este movimiento bajista como os comentaba. Vamos a revisar el multibook por aquí. En el multibook vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Parece ser que han retirado algunas de las órdenes de compra que veíamos en vídeos anteriores, aquí sobre los 23.340. La verdad es que no se ven demasiadas órdenes de compra, por lo menos hasta los 23.000. Y yo diría incluso que tampoco habría mucho más que comentar aquí, así que vamos a revisar, como siempre, de Kingfisher, a comentar un poquito los mapas de liquidaciones. Vamos a ver si esto carga, que a veces le cuesta últimamente un poco raro de Kingfisher, pero bueno, están haciendo cambios, así que es por un buen motivo. Vamos a cargar este también por aquí y vamos a revisar aquí a ver si hay algo que comentar. Aquí en general se ven la relación de longs y shorts bastante 50-50, no veo nada que pudiese destacar, sinceramente. He tenido que hacer un pequeño corte en el vídeo porque ha tardado una barbaridad en cargar y es que de hecho he tenido que recargar la página, pero bueno, ya está aquí, no pasa nada. ¿Qué es lo que vemos en los mapas de liquidaciones? En este caso vemos bastante liquidez por parte de los short, desde los 24.600 hasta los 24.820. Este recordemos que es en el medio plazo, que sería pues justo un poco por encima de donde estamos actualmente. Luego por parte de los long tenemos aquí un clúster súper grande desde los 21.923 hasta los 21.780. Y yo creo que aquí vemos algo bastante similar. Como veis, la liquidez está justo pues por encima de este último máximo que marcaba el precio. Y luego, si hacemos un poco más de zoom out, pues bueno, hay niveles por debajo donde hay liquidez, pero tampoco destacaría nada. O sea, en general, donde más hay cerca del precio es justo en este último máximo. Por eso se podría dar esa dinámica lateral en esta situación con las huellas que estamos analizando. Vamos a lanzar los mapas de corto plazo por aquí, a ver si no tardan tanto en cargar en esta ocasión. Vamos a lanzarlos y mientras revisamos los CVDs. Por este lado vemos como Coinbase ha seguido bastante al precio. Aquí no hay mucho que comentar. Vamos a ver Bitfinex, que es lo que estamos viendo. Aquí sí que hay una pequeña curiosidad y es que parece ser que no ha seguido mucho al precio en este movimiento un poco más volátil, podríamos decir, porque vemos como en todo momento el CVD se ha mantenido prácticamente lateral y ha ignorado por completo esta volatilidad. Así que sin más, o sea, ha seguido con la dinámica bajista que ya traía el precio. Y sobre todo descargando de forma agresiva un poco más en estos últimos minutos, haciendo aquí una pequeña divergencia con el precio. Vemos por parte de Binance como no hay nada que comentar, porque aquí está parecido, así que vamos a revisar también el resto a ver si vemos algo destacable por aquí.
En el caso de Wobby, misma dinámica que el precio, nada que comentar. Vamos a ver los futuros. Deribit comprando un poco más de forma agresiva en estos últimos minutos. Y sí que es cierto que parece ser que hubo aquí una venta bastante agresiva también por parte de Deribit en este último movimiento alcista. Pero a partir de ahí, a ver un segundo, yo diría que bueno, en general luego descargaron, pero se mantuvieron más o menos en la misma situación. Kraken siguiendo bastante al precio en general. Cuesta un poco de ver, no os creáis que esto es muy fácil porque hay tantas líneas que al final se mezclan un poco todas, pero bueno, si las voy siguiendo no me pierdo. Y bueno, aquí tampoco hay mucho más que comentar, pero sobre todo destacaría Deribit, que ha estado haciendo bastantes movimientos. Y bueno, teníamos ya por aquí a ver el mapa de corto plazo. Vale, tenemos por aquí el de corto plazo en este caso ya. El de abajo parece ser que no quiere cargar, pero bueno, con este yo creo que tendremos suficiente. En este caso vemos algo bastante similar. Mucha liquidez, en este caso por parte de los short, hasta la zona de los 24.200 también. Que es justo pues en este último máximo que dejábamos en el muy corto plazo. Este es el máximo más grande, pero este es en el pequeño y sobre todo en la zona de los 24.150 es donde más liquidez tendríamos. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.